Bienvenidos a Solo en Dramas. Estas son 20 cosas que no sabías de nuestro Seúl por descubrir, la emotiva y reflexiva serie coreana que ha tocado corazones y conquistado espectadores en todo el mundo. 1. La actriz Park Bo-young está recibiendo excelentes críticas por su impresionante trabajo en la serie. No solo interpreta a un par de gemelas idénticas, sino que además asume el complejo reto de mostrar a cada una imitando a la otra, lo que da como resultado un auténtico papel cuádruple. Mi-ji, Mire, Mi-ji haciéndose pasar por Mire y Mire haciéndose pasar por Mi-ji. Gracias a este matiz narrativo de intercambio de identidades, Park Bo-young ha sido ampliamente aclamada por su versatilidad y profundidad interpretativa. Da vida a dos mujeres con estilos de vida completamente distintos, diferenciándolas magistralmente a través de sutiles cambios en el tono de voz, lenguaje corporal, gestos y expresión facial, que ha dejado al público asombrado. Comentarios como "nunca vi a alguien interpretar 4 personajes con tanta precisión" se repiten en redes sociales y foros de discusión. Su capacidad para marcar las diferencias entre cada una, incluso cuando están fingiendo ser la otra, ha sido considerada por críticos y espectadores como su interpretación más brillante y desafiante de su carrera. 2. Su título en coreano es Mi-ji es Seoul, que puede traducirse como el Seúl de Mi-ji, en referencia al nombre de una de las protagonistas. Sin embargo, la palabra Mi-ji también significa lo desconocido o inexplorado, por lo que el título adquiere un doble significado, el Seúl desconocido o el Seúl inexplorado. En español se adaptó como Nuestro Seúl por descubrir. 3. La premisa de hermanas gemelas que intercambian identidades en secreto ha sido explorada en numerosas obras a lo largo del tiempo. Entre las más emblemáticas se encuentra el clásico infantil Las dos Lodies, del autor alemán Erich Kästner, que inspiró diversas adaptaciones cinematográficas, incluida la popular película de 1998 Juego de Gemelas, protagonizada por Lindsay Lohan. 4. En los créditos finales de cada episodio, se esconde un detalle sutil pero significativo que muchos espectadores podrían pasar por alto. Los ositos de peluche de Mi-ji y Mire cambian de posición de silla a lo largo de la serie. Cada hermana tiene un peluche distintivo, Mi-ji uno marrón y Mire uno blanco. En el episodio 1, el oso blanco de Mire aparece en la silla de Mi-ji, anticipando el primer intercambio de identidades. Desde el episodio 2 hasta el 6, el oso marrón de Mi-ji ocupa la silla de Mire, reflejando cómo ella continúa viviendo bajo el nombre y la vida de su hermana. En el episodio 7, ambos osos aparecen por primera vez juntos, pero con las sillas intercambiadas, simbolizando que las gemelas finalmente están en casa al mismo tiempo, pero siguen atrapadas en sus papeles invertidos. 5. Está dirigida por Park Chin-woo, cuyos trabajos anteriores incluyen Si las estrellas hablaran, Amor en la ciudad y Está bien no estar bien. Para el director, Nuestro Seúl por descubrir representa un nuevo comienzo tras el fracaso de Si las estrellas hablaran, drama protagonizado por Lee Min-ho y Gong Hyo-jin. Durante la conferencia de prensa previa al estreno, Park Chin-woo confesó: "Pensé más de lo habitual en querer hacerlo bien esta vez. Todos mis proyectos son como mis hijos, los amo a todos sin importar los resultados". 6. Es una historia escrita por Lee Kang, el guionista del conmovedor drama Juventud de Mayo, quien regresa después de 4 años con una conmovedora historia sobre la familia, la identidad y la sanación. El guionista reveló que escribió Nuestro Seúl por descubrir, con la intención de contar historias sobre personas que, aunque aparentan estar bien por fuera, en realidad se sienten inseguras y emocionalmente agotadas. La idea nació al imaginar lo reconfortante que sería tener un gemelo idéntico que pudiera reemplazarte por un tiempo. Sin embargo, también se cuestionó si la vida de ese gemelo sería realmente más fácil que la suya. A partir de esa reflexión, decidió crear una historia sobre 2 hermanas gemelas que intercambian vidas. Todos sentimos que nuestra vida es la más difícil, pero si lo pensamos bien, ¿acaso no estamos todos librando nuestras propias batallas? Así fue como nació esta historia, expresó el guionista. Luego añadió: "El autodesprecio, que nos azota y menosprecia con palabras y pensamientos que no diríamos a los demás, es nuestro peor enemigo. Por eso me concentré en escribir esta historia con la esperanza de que tanto los personajes como quienes la vean, puedan aprender a ser un poco más amables y compasivos consigo mismos". 7. Nuestro Seúl por descubrir no solo destaca por su narrativa emocional, sino también por el significado simbólico de los nombres de sus protagonistas, profundamente ligados al corazón de la historia. Mi-ji, cuyo nombre significa lo desconocido o inexplorado, representa a la hermana que vive sumida en la incertidumbre, con dudas existenciales y una identidad aún por descubrir. Al asumir el papel de su hermana gemela, Mi-ji se adentra en una vida que no le pertenece.
lo que la obliga a confrontar aspectos de sí misma que había evitado. Por otro lado, Mire, cuyo nombre significa futuro, simboliza la esperanza, el anhelo y la posibilidad de cambio. Aunque inicialmente parece emocionalmente distante y apagada, su recorrido está marcado por la necesidad de redefinir su camino tras años de presiones y expectativas ajenas. Cuando Migi toma su lugar, Mire se ve obligada a mirar hacia su interior y preguntarse si la vida que lleva realmente refleja quién es. La serie gira en torno a este intercambio de identidades entre dos hermanas que en el fondo intentan escapar. Mire del presente que la consume y Migi del pasado que no logra superar. Este juego de espejos revela un conflicto universal entre el quién soy y quién debería ser y plantea una exploración profunda de la aceptación y la construcción del propio futuro. 8. Protagonistas. Park Bo-young, de 35 años, interpreta a las hermanas gemelas Migi y Mire, demostrando una vez más su extraordinaria capacidad para transmitir emociones profundas y complejas. Con una carrera consolidada tanto en cine como en televisión, ha sido reconocida con 2 premios Baeksang por su actuación en la exitosa película Speed Scandal y ha recibido 3 premios Blue Dragon, siendo el más reciente como mejor actriz por su emotivo papel en Una dosis diaria de sol. A lo largo de los años, ha protagonizado dramas memorables como Strong Woman du Bon Son, Fatalidad a tu servicio y Light Shop, convirtiéndose en una de las actrices más queridas y respetadas de Corea del Sur. Park Jin-young, de 30 años, actor y miembro del grupo GOT7, interpreta al abogado Lee Ho-soo, un personaje marcado por heridas del pasado. Debutó como actor en el drama Sueña sin Límites 2, y con el paso de los años ha logrado consolidar su carrera actoral con interpretaciones destacadas en los dramas You Miss South 2 y The Devil Judge. Pero fue su impactante papel en la película Christmas Carol el que le valió el premio a Mejor Actor Revelación en los Baeksang de 2023. Finalmente, Ryu Kyung-soo, de 32 años, interpreta a Han Se-jin, el enigmático dueño de la granja. Con una sólida trayectoria en cine, televisión y teatro, es reconocido por su intensidad actoral. Ha participado en dramas destacados como Itaewon Class, Amor en la ciudad, Rumbo al infierno y El zorro de 9 colas 1938, donde ha demostrado una gran versatilidad. 9. Los actores Lee Jae-in y Park Joon-ho interpretan las versiones juveniles de los protagonistas. Lee Jae-in, de 21 años, da vida a las hermanas gemelas Migi y Mire. A pesar de su juventud, cuenta con una sólida trayectoria como actriz infantil. Su carrera despegó con el aclamado film Svaja The Sixth Finger, donde impresionó al público al interpretar a gemelas, un papel que le valió el premio a Mejor Nueva Actriz en los Baeksang 2019. Desde entonces, ha participado en dramas como Beautiful World, Los chicos del badminton, y más recientemente en el thriller juvenil Night Has Come. Por su parte, Park Joon-ho, de 22 años, interpreta la versión joven de Lee Ho-soo. Aunque su carrera actoral es más reciente, ha comenzado a destacar rápidamente en el panorama de los dramas juveniles. Debutó en Night Has Come, donde compartió pantalla con Lee Jae-in, y desde entonces ha continuado ganando reconocimiento con su participación en producciones como Love Your Enemy, Resident Playbook y Study Group. 10. La serie marca el primer drama de Park Jin-young, tras completar su servicio militar obligatorio, en el que sirvió como soldado activo desde el 8 de mayo de 2023 hasta el 7 de noviembre de 2024. Su trabajo anterior, The Witch, se filmó antes de que se enlistara, por lo que nuestro Seúl por descubrir es su verdadero regreso a la actuación. El actor expresó con humor su proceso de adaptación al set. Park Bo-young y el director me ayudaron a adaptarme rápidamente. Gracias a ellos me convertí en un civil en tan solo 2 episodios. 11. Tanto Park Bo-young como Park Jin-young forman parte de la agencia BH Entertainment, lo que facilitó su colaboración en este proyecto y fortaleció su química en pantalla. 12. Coincidencias de actores. Park Bo-young y Jang Yong-nam se reencuentran como madre e hija por segunda vez, 13 años después de haber compartido esos mismos roles en la película A Werewolf Ball. Las actrices Jang Yong-nam y Kim Son-young también vuelven a coincidir en pantalla, tras haber trabajado juntas hace 2 años en el drama Curso Intensivo de Amor. Por su parte, los actores Lee Jae-in y Park Joon-ho ya habían trabajado juntos previamente en el thriller escolar Night Has Come. 13. La actriz Park Bo-young reveló que bloqueó a su agencia tras finalizar la serie, porque necesitaba tiempo a solas para recargar energías. Después de terminar el rodaje, le dije a mi agencia que estaría desconectada por completo durante una semana, y bloqueé todo contacto, confesó la actriz. Esta pausa fue su forma de reconectar consigo misma, lejos de las presiones laborales y las distracciones externas, un merecido respiro tras el intenso esfuerzo que implicó su trabajo en la serie.
14. La serie ofrece significativos momentos de sanación para una audiencia moderna emocionalmente agotada. A través de personajes que enfrentan su dolor, se reconcilian con su pasado y vuelven a conectar con quienes los rodean. Presenta una historia profundamente humana sobre el crecimiento y la aceptación. A diferencia de muchos dramas que apuestan por giros dramáticos o conflictos intensos, nuestro Seúl por descubrir opta por un enfoque introspectivo. Con delicadeza, plantea preguntas esenciales como ¿quién soy realmente y puedo aceptarme tal como soy? Ambientada en una combinación de paisajes urbanos y rurales, con una cinematografía sutil y una banda sonora reconfortante, esta serie no solo entretiene, sino que también ofrece consuelo emocional y una serena sensación de esperanza. 15. Sobre su desafiante papel en la serie, Park Bo-young compartió: antes que nada, no lo veo como 4 personajes a la vez. Lo abordé pensando en 2 papeles simultáneos hasta el final. La actriz también expresó el impacto que tuvo el guión desde el primer momento. En cuanto lo leí, supe que era una oportunidad única. Pensé, cuando volvería a tener otra oportunidad de intentar algo así. Cuando leí la frase, yo viviré como tú y tú vivirás como yo, sentí que debía aceptar el proyecto sin dudarlo. 16. Alejándose de la imagen a la que tiene acostumbrada al público, Park Bo-young cambió su color de cabello para interpretar a Mi-ji. La actriz explicó cómo construyó sus 2 personajes. Miré estaba emocionalmente agotada y tenía una apariencia fría. Pensamos mucho en cómo reflejar eso visualmente, incluyendo si debíamos añadir o quitar color en su estilo. Uno de los mayores desafíos, según comentó, fue mantener el equilibrio cuando las hermanas se hacían pasar por la otra, pero destacó que recibió un gran apoyo del director en el set. De hecho, fue el propio director quien le sugirió usar cabello decolorado para el personaje de Mi-ji, con el fin de proyectar una imagen más descuidada y contrastarla claramente con Miré. Queríamos que la diferencia entre ambas fuera evidente, y estoy muy satisfecha con el resultado, dijo Park Bo-young. 17. En nuestro Seúl por descubrir, Park Bo-young tuvo el reto de interpretar 2 relaciones románticas distintas, una con Park Jin-young y otra con Ryu Kyung-soo, lo que generó una dinámica actoral poco común y muy comentada por los fans. La actriz compartió: ambos tienen encantos muy diferentes. Poder trabajar con 2 actores masculinos en una misma producción es una oportunidad única en la vida. Estaba muy feliz y realmente disfruté la experiencia mientras actuaba. El actor Park Jin-young es tranquilo, lúcido y confiable como un lago, con un encanto delicado, mientras que Ryu Kyung-soo es como un arco iris, lleno de colores impredecibles y vibrantes. Fue una alegría experimentar energías tan diferentes como pareja. Nuestra química y trabajo en equipo fueron tan buenos que es difícil siquiera cuantificarlos. 18. Tanto Park Jin-young como Ryu Kyung-soo destacaron la serenidad e inocencia que transmite Park Bo-young, cualidades que influyeron positivamente en el ambiente de rodaje y en sus actuaciones. Park Jin-young explicó: Park Bo-young es como una gran montaña. Estaba nervioso después de haber estado 1 año y medio en el ejército, pero gracias a Bo-young me sentí cómodo en el set. Su calidez y pureza me reconfortaron, fue como tener a una hermana mayor que me cuidaba con tanta inocencia. Por su parte, Ryu Kyung-soo la describió de forma poética: Park Bo-young es como una ola tranquila en el vasto océano, me ayudó a actuar con naturalidad. 19. La película High Five, protagonizada por Lee Jae-in y Park Jin-young, se estrenó mientras nuestro Seúl por descubrir aún estaba en emisión. Esta coincidencia permitió que ambos actores brillaran simultáneamente en la pantalla grande y en la televisión, generando aún más atención mediática en torno a sus actuaciones. 20. En su estreno en la televisión coreana, nuestro Seúl por descubrir registró un índice de audiencia moderado de 3.6%, pero logró captar cada vez más espectadores semana tras semana. Para su 8º episodio, la serie duplicó su audiencia, alcanzando un sólido 7.4%. Sus principales espectadores se centraron en el grupo etario de 20 a 49 años, consolidándose como líder en su franja horaria en la televisión por cable. A nivel internacional, la serie ha tenido un desempeño destacado en Netflix, posicionándose como una de las más vistas en la categoría de series de habla no inglesa. Alcanzó el puesto número 6 en el top 10 global y se mantuvo allí por 3 semanas consecutivas. Además, llegó al top 10 en países como Corea del Sur, Brasil, Colombia, Chile y Perú, entre un total de 25 países donde logró posicionarse como lo más visto. Y estas fueron 20 curiosidades de nuestro Seúl por descubrir. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te gustó de la serie. Nos encantará leer tu opinión. Nos vemos en el próximo video.